Bien, vamos a iniciar con esta conferencia. Buenos días a todas y todos. Esta mañana estamos con un expositor internacional al cual, nuestra planta docente aprecia, y cada que viene a Sinaloa es un gusto tenerlo por la Facultad de Trabajo Social. Creo que aquí tiene una familia mexicana que en la distancia, cuando él se regresa a Argentina, pues está en comunicación con muchos de nosotras y nosotros. Hay una comunicación cercana y él siempre está manifestando que es un gusto venir a Sinaloa, y para nosotros es un gusto recibirlo en Sinaloa. La conferencia titulada Infancias y Adolescencias en Riesgo, Desafíos Parentales e Institucionales, dirigida a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, tiene una gran relevancia en tanto que con quien trabajamos principalmente pues son con adolescentes, son con niños, con infantes, y tener un acercamiento con un maestro, psicólogo, especialista en estos temas, pues aborda a fortalecer los contenidos y la integración de contenidos desde la psicología para aprovecharlos en este hacer del trabajo social. Entonces, maestro Miguel Jorge Lares, bienvenido, le digo de nuevo a Sinaloa. Es un placer escucharlo de nuevo, su sexta vez por estos espacios de la universidad. Ahorita estábamos haciendo un recordatorio. La primera vez que el maestro Miguel estuvo con nosotros fue en 2016, y de ahí el 2017 también estuvo con nosotros, 18 y 19, y lo habíamos extrañado por este tema de la pandemia, que él no podía trasladarse a México, y pues no habíamos tenido oportunidad de recibirlo por esta facultad y por esta universidad, porque también hay otras facultades de la universidad que lo reciben con el mismo gusto que lo hacemos nosotras y nosotros. Entonces, me voy a permitir, una vez haberle dado la bienvenida a esta conferencia, y para darle el tiempo para que sea él quien nos esté hablando esta mañana, creo que se van a quedar ustedes con una sensación muy agradable después de escuchar esta conferencia. Con el maestro aprendí los conversatorios, ¿sí? El tema de los conversatorios, porque era más cercano, es más conversar con el estudiante más que una conferencia acartonada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ustedes van a aprender, y creo que van a quedar, a mí me ha cubierto la expectativa cada que viene, espero que ustedes también. Voy a permitir leerles el currículum del maestro Miguel, pero antes decirle que estoy acompañada por la secretaria académica y la secretaria administrativa, quienes pues de manera constante estamos trabajando para hacer este tipo de actividades que tienen una doble función, ¿no? Que el estudiante se prepare en otros temas, pero también haya ese acercamiento con las otras ciencias y la generación también de constancias. Entonces, maestra Atilde, maestra Nadia, bienvenidas. Y a los maestros, antes que se me pase, antes de leer el currículum, los maestros que nos acompañan, que son responsables de los grupos de segundo año y de cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Segundo y cuarto. ¿Por qué segundo y cuarto? Porque ustedes están ahorita en una función clave que les puede aportar mucho este tipo de conferencias, este tipo de evento académico. ¿A qué me refiero? Pues están en una institución, están en prácticas con jóvenes, a lo mejor están en escuelas, en jardines de niños, en preparatorias, o con cualquier otra persona que está relacionada con los jóvenes. Entonces, están en la práctica institucional, en la práctica profesional, y por ello la importancia que ustedes escuchen y conozcan este tipo de temas. Pues bienvenidas y bienvenidos todos, maestras, maestros, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí me permito leerles la semblanza. El maestro Miguel Lares se gradúa en 1981 como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires, para luego dedicarse a la práctica y transmisión del psicoanálisis. Se ha desempeñado como supervisor y docente en hospitales y centros asistenciales, también como admisor y coordinador. Formó parte de equipos institucionales de crisis y externación del área infanto-juvenil.
Fue asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sede en Barranquilla. Ha realizado labor territorial con investigadores del Colegio Mayor de Antioquia y Universidad de Antioquia en la temática del conflicto armado y los procesos de paz en Colombia. Ha sido profesor invitado en universidades de Chile, Colombia y México. Integra la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia con sede en Chiapas, México. Es autor de los libros Infancia y Adolescencia en Riesgo, Desafíos de la Parentalidad, Psicoanálisis aplicado a la infancia, Psicoanálisis aplicado a la adolescencia y Pensar la guerra. Perspectivas desde el psicoanálisis y la historia, así como de otras obras dedicadas a la enseñanza psicoanalítica editadas en Colombia y en México. Actualmente coordina grupos de supervisión clínica, dictando además un seminario dedicado a la enseñanza de Jacques Lacan y otro relativo al psicoanálisis en su aplicación a la niñez y a la adolescencia. Esta es una breve semblanza de lo que el maestro Miguel tiene como su formación curricular y les digo, es una oportunidad para escuchar y para aprender muchos aspectos que como estudiantes creo que van a venir a fortalecer esos conocimientos. Maestro Miguel, pues es un gusto, es un placer realmente recibirlo de nuevo. Y ahora, bueno, lo recibí cuando era yo secretaria académica, ahora como directora, pues me siento muy honrada de que haya pensado en regresar a nuestra facultad. Bienvenido. Le vamos a dar el uso de la voz al maestro para que nos diserte esta conferencia y, pues, compañeras, lo dejamos solo para que se sienta él en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un besito. Sí. Un gusto estar conversando con ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a la doctora Gloria Camacho, directora de la Facultad de Trabajo Social, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al equipo docente, a los y las estudiantes, y tal como comentó la doctora, tenemos ya una historia en común desde el 2016. Y por eso quiero agradecerle aquí a la maestra Beatriz Cota Elizalde, porque fue ella quien por primera vez me acercó a esta casa de altos estudios, de la mano de una colega llamada Celina Ursuna Gavitia, conocida acá de la maestra. Bueno, tanto Beatriz como Celina como la doctora, culichis de pura cepa, y que para mí, tal como dijo la doctora, es regresar a mi casa mexicana, aquí. Y venir a aprender también, no solo a transmitir lo que entiendo podría resultarles interesante, ojalá que sí, sino también a aprender. Porque saben una cosa, solo puede enseñar aquel que está dispuesto a seguir aprendiendo. Y solamente porque está dispuesto a seguir aprendiendo es que puede enseñar algo. Es lo que encontrarán ustedes seguramente en el cuerpo docente, porque me consta que aquí hay gente, entre los profesores, todos ellos entusiasmados, apasionados, con vocación en lo que hacen. Acá la doctora me presentó muy amablemente, y ustedes habrán escuchado que yo me dedico al psicoanálisis. Entonces me parecía interesante que les contara qué hace un psicoanalista en Argentina. Porque tal vez ustedes, algunas de las personas que están aquí, fueron al psicoanalista alguna vez, han tomado contacto con esa experiencia, y tal vez muchos más no fueron nunca, pero escucharon, leyeron, vieron alguna película en la cual aparece algún psicoanalista. Entonces, me interesaba contarles sobre mi actividad, cómo se desarrolla en Buenos Aires. Es muy simple. Yo, en rigor, le cuento, doctora, ¿la doctora Gabriela Jacobo Flores se jubiló? Sí. Bueno, yo también. Nada más que la doctora está en Estados Unidos, seguramente haciendo sus actividades, y yo en Argentina, aún jubilado,
en realidad no cambió mucho en mi vida. Me jubilé de mi vinculación institucional, pero sigo realizando una tarea en forma independiente y en esa calidad estoy aquí hoy. Y les cuento qué es lo que hago en Buenos Aires. Yo tengo un consultorio que está a 8 cuadras de mi casa, voy en bicicleta al consultorio porque está cerquita, atiendo a pacientes allí en forma presencial y también recibo a colegas en mi consultorio, otros psicólogos y psicólogas, que vienen a supervisar. ¿Qué significa supervisar? Es una tarea que está bastante extendida en Argentina y es muy interesante, porque se trata de que colegas que están teniendo alguna dificultad con un caso clínico y no encuentran la vuelta o están constatando que hay una traba, algo que dificulta, vienen a conversar conmigo, me cuentan el caso y en la conversación, en ese conversatorio, tal como decía la doctora, vamos esclareciendo algunos caminos posibles y resulta útil. También yo hago una tarea docente, no en la universidad en este momento, sino que hago sobre todo una docencia dedicada a mis colegas, porque estamos en una etapa de la vida en la cual no solamente atendemos pacientes, sino sobre todo ayudamos a los que ayudan, porque los que ayudan están recibiendo problemáticas muy difíciles y muy complejas. Entonces, es así que yo coordino grupos de colegas en donde hay psicólogos, psicopedagogas, psicomotricistas, trabajadores sociales también de Argentina, fonoaudiólogos, psiquiatras, gente que le interesa lo que el psicoanálisis pueda aportar como lectura en su labor, que puede ser en el colegio, que puede ser en el consultorio, que puede ser en un área social de un municipio, por ejemplo. Bien, con ellos hago una tarea de docencia. Desde que se impuso la pandemia, ustedes sabrán que todos tuvimos que hacer una capacitación rápida en los dispositivos y en las plataformas, cosa que antes quizás habíamos manejado, pero no con tanta intensidad como ahora. Entonces esto ha facilitado, por ejemplo, que en esos grupos haya colegas de México, compartiendo sus experiencias conmigo, con colegas de Colombia y de Argentina, lo cual resulta muy interesante, porque recién le comentaba al compañero de aquí de la facultad que me tomó una entrevista, que reuniéndonos gente de distintos lugares, México, Colombia, Argentina, que son los 3 países que yo quizás tengo más presentes, reuniéndonos podemos descubrir que tenemos problemas en común y también nuestras diferencias, porque cada uno está en su cultura. La cultura colombiana incluso en cada región es distinta, acá en México cada región es distinta, y en Argentina otro tanto. Entonces, ¿tenemos problemas en común? Sí, y es interesante constatar que tenemos esas dificultades que compartimos. Y también tenemos nuestras diferencias, y en esas diferencias vamos aprendiendo. Yo les nombré la palabra psicoanálisis y les voy a contar algo. Hace poco estuve en Obregón haciendo una actividad. Y una colega de Obregón me decía que en algunas universidades de México, no en la Universidad Autónoma de Sinaloa, me consta porque aquí estoy y estuve el domingo en la semiescolarizada de Guasave, la Facultad de Psicología. Y he estado también en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Entonces, lo que me decía es que hay algunas universidades, no las que conozco yo, que mencionar el psicoanálisis y mencionar al diablo es lo mismo. Fíjense qué curioso, ¿no? Pero es así. Y uno se pregunta, ¿por qué habría tanto encono y oposición en algunos lugares académicos con el psicoanálisis? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta resistencia? Porque el psicoanálisis no deja de ser una modesta orientación, un humilde abordaje respecto de problemáticas de las personas que ahora vamos a abordar.
Pero yo me quedo pensando, ¿por qué tanto rechazo? ¿Saben por qué? Porque el psicoanálisis ha venido a traer una novedad al mundo, y esto ocurrió a fines del siglo XIX, y esa novedad al mundo, ¿saben cuál fue? Se los voy a decir con el título de un cuento. El rey está desnudo. El rey está desnudo forma parte de un cuento de hadas, de un escritor que se llamaba Andersen. Les cuento el cuento para quienes no lo conocen. ¿De qué se trata? Se trata de un rey que era muy presuntuoso con su indumentaria, con sus vestidos. Y se entera que hay unos sastres en la región que pueden diseñar el traje más maravilloso que existe. Entonces el rey, como él presumía con su indumentaria, fue a los sastres y le pidió que justamente le hicieran ese traje maravilloso que estaban diseñando, que fuera para él. Y estos sastres eran pícaros. ¿Qué le dicen al rey? Sí, se lo vamos a hacer. Yo les estoy contando un cuento y fíjense que ya nos estamos ubicando en la infancia, porque ustedes me están escuchando como si fueran criaturas antes de irse a dormir. Ya estamos en tema, ¿vio? Bueno, los sastres le dicen al rey, miren, le vamos a hacer ese vestido, pero le tenemos que avisar que esta indumentaria tiene una condición muy particular, y es que es invisible para la gente estúpida. Y es invisible para la gente que no está a la altura de su cargo. El rey se fue, le dijo, bueno, inicien el trabajo. Les empezó a mandar lo que le pedían los sastres, que le pedían cosas caras. Y estos estafadores simulaban que hacían el traje. El rey, curioso, mandó 2 asistentes, precavido, porque dijo, a ver si voy yo y no veo el traje. Resulta que voy a ser un estúpido y no voy a estar calificado para mi cargo. Entonces manda 2 asistentes. Los asistentes, cuando llegan y le muestran el traje que no existía, tampoco quisieron decir que no lo veían, para no pasar por estúpidos. Y así fue como llega el día en el cual el rey va a vestirse. Por supuesto que el rey, cuando ve eso que no existía, tampoco dice nada para no pasar por tonto. Se pone ese traje invisible y sale a la calle. Y cuando sale a la calle, claro, la gente nota que ese traje no existía. Pero imagínense, ¿quién quiere que su vecino le diga que es un estúpido? O que no está a la altura de su cargo. Entonces nadie dijo nada. Hasta el momento en que un niño en la multitud dijo, el rey está desnudo. El rey está desnudo. Desde la inocencia de una criatura, dijo. El psicoanálisis no solo ha dicho que el rey está desnudo, sino saben más, algo más ha dicho, algo muy importante. Y les va a llamar la atención del modo que los digo. No solo estamos desnudos, sino que estamos agujereados. Ah, tremendo, porque una cosa es estar desnudo, que ya da cierta vergüenza y pudor, depende con quién, ¿no? Pero otra cosa es estar agujereado. ¿Y en qué estamos agujereados? Miren, si hoy hubiera encontrado en mi cocina un colador, se los hubiera traído para mostrarles. Ese colador donde ustedes lo usan para filtrar las cosas, para mostrarles y decirles, mire, estos somos nosotros, este colador, agujereado. Ustedes se preguntarán, ¿en qué estamos agujereados? Yo les diría en todo, pero sobre todo eso se puede resumir en 2 cosas. Estamos agujereados en lo que sabemos y estamos agujereados en lo que nos satisface. En nuestras satisfacciones estamos agujereados y en nuestro saber también estamos agujereados. Ustedes me podrán decir, pero ¿qué novedad nos trae? Claro que nuestro saber está agujereado, por eso venimos a la universidad, para cubrir ese agujero. Por supuesto, y es muy importante que vengan, enhorabuena que vengan a la universidad, felicitaciones, porque implica una dedicación, un empeño,
Y además qué lindo que vengan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque es un lugar muy alojador y muy cálido. Les cuento que mi facultad no fue para nada así, fue un lugar frío, desangelado y hostil. Así. Entonces yo cada vez que vengo me pongo contento porque noto que acá hay un ambiente donde ustedes están contenidos, alojados, donde tienen contacto con los profesores, contacto, una comunicación. Entonces para mí eso lo veo como si yo fuera un niño, lo veo con entusiasmo y con alegría. Entonces, les decía, el saber agujereado, y ustedes me responden, claro, si venimos a la universidad. Pero si yo les dijera que del saber que les estoy hablando, ese saber agujereado es un saber que le pertenece a cada uno, a cada una de ustedes, que es absolutamente singular, que no está escrito en ningún libro, que no es un saber académico, que no es un saber de la ciencia. Tal vez ustedes tengan idea de qué saber estoy hablando, porque, a ver, voy a hacer una pregunta importante y por favor, sin timidez me contesta. ¿Quién se ha enamorado aquí alguna vez? Que levante la mano. Bien. Bien. No son tantos, ¿eh? No son tantas. Bueno, para aquellas que se han enamorado alguna vez, del amor vamos a hablar, ¿no es cierto, doctora? Sabrán que cuando encuentran a su amorcito o a su amorcita, cuando parece que los conociera desde siempre, que hubiera descubierto algo en ustedes que nadie más descubrió. Bueno, un saber así es del cual les estoy hablando a ustedes, que está en cada una de las personas y que ustedes toman noticia de ese saber que los habita de tanto en tanto y a veces de manera bastante inesperada. Y ustedes me dirán, ¿qué novedad que nos trae diciendo que la satisfacción está agujereada? Y claro, sí estamos insatisfechos e insatisfechas. Y eso nos habita y nos interpela constantemente. Es más, hubo un grupo de rock que se llamaba los Rolling Stones, se llama, seguramente lo conocerán, que se hicieron millonarios con una canción en el 60 que se llamaba No puedo obtener satisfacción. O sea, miren si esto se habrá reproducido. Pero bueno, hay gente que gana plata con la insatisfacción. ¿Vieron? Bueno, ustedes me dirán entonces, ¿qué novedad nos trae? Si estamos insatisfechos, si estamos insatisfechas. Pero yo acá también me estoy refiriendo a una satisfacción, la de ustedes, y a una insatisfacción que es absolutamente singular de cada uno y de cada una de ustedes. Y que ningún objeto, nada que venga, que aparezca, ni siquiera les diría que en alguna circunstancia el amor puede recubrir esa insatisfacción. Voy a poner yo como ejemplo en este caso. Yo podría decirles, ¿por qué estoy acá hablando con estudiantes, con directivos, con el equipo docente de la Facultad de Trabajo Social? ¿Sé por qué vine? ¿Sé por qué vine? Yo le diría, sí, podría decirles, vine porque me encanta encontrarme con ustedes, compartimos una conversación, después voy a escuchar lo que tengan para decir, me encanta encontrarme acá con la directora, con los docentes. Sé, entonces, sé por qué vine y también sé qué me satisface. Entonces ustedes podrán decir, bueno, pero ahí su saber y su satisfacción no están agujereados. Usted sabe lo que va a decir, sabe por qué viene y también tiene noticias de por qué lo disfruta. Pero si ustedes fueran mis psicoanalistas, supongamos esa escena, ustedes me están interpelando y de hecho les voy a decir, cada vez que un profesor se pone al frente de ustedes son los psicoanalistas del profesor. Lo están interpelando al profesor.
Y para el profesor es un desafío, porque tiene que poner en juego algo muy personal, que es su pasión en la enseñanza. Entonces, supongamos que ustedes son mis psicoanalistas. Miguel, no de vueltas, diga en realidad por qué le importa venir a la facultad de Trabajo Social de la UAS. Entonces yo ahí les diría, miren, en realidad me importa porque venir acá está vinculado con un juego de mi infancia, con una fantasía que tenía en la niñez, con una demanda de amor. Con una demanda de amor. ¿Por qué? Porque también quien se ubica acá como docente está demandando amor. ¿En qué sentido lo digo? Porque yo estoy hablando y por el solo hecho de hablar estoy demandando que me escuchen. Y esa demanda de escucha es una demanda de reconocimiento. Y la demanda de reconocimiento es una demanda de amor. O sea que lo que ocurre en las aulas universitarias, aunque no lo crean, no es solamente una situación académica, es una situación amorosa. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y por qué usted está acá involucrándonos a nosotros y a nosotras en ese juego de la infancia o en esa fantasía de la niñez? Y yo les diría, porque en este acto yo estoy tratando de recuperar eso que está perdido, eso que es lo más íntimo y lo más personal mío, que es la infancia. Porque lo más propio, lo más privado, lo más personal de cada una de las personas que estamos acá, que es la infancia. Y es lo que estamos intentando recuperar todo el tiempo cuando nos relacionamos con los demás, cuando hacemos alguna actividad, cuando la pasamos bien o cuando también no la pasamos bien. Hay un intento de recuperar eso que es lo más perdido. Miren, hay un autor que yo aprecio mucho, que se llama Pascal Quignard, es un autor francés, no es psicoanalista, es un hombre de letras, músico también, que tiene una frase que a mí me encantó cuando la leí. Y dice, venimos de una escena en la que no estuvimos. Venimos de una escena en la que no estuvimos. A todas las personas nos falta esa imagen. ¿Cuál es esa imagen? Y la de nuestra concepción, la de nuestro origen. Y yo agrego, para parafrasear a este autor, venimos de una escena en la que no estuvimos, sino bajo la modalidad de la falta, y vamos hacia otra escena en la que no estaremos, sino bajo la modalidad de la falta, que es nuestra muerte. Entonces, si nosotros pensamos que el origen de nuestra concepción tiene que ver con la sexualidad, porque voy a decirlo de este modo, que ya lo he dicho aquí en algún momento, y discúlpenme que en esta casa prestigiosa lo diga de este modo. Nosotros estamos aquí porque una pareja cogió. Fíjense, qué interesante. Digo, no sé si hay alguien de probeta acá, hay alguien que nació de probeta en un tubo de ensayo, que levante la mano. Todavía no, pero ya vamos a tener alguna compañera o compañero que diga, sí, yo nací por otros métodos, porque efectivamente es lo que está ocurriendo. Ya desde hace muchos años, ustedes saben que para concebir una criatura ya no hace falta tener relaciones sexuales, algo que era impensable hace 40, 50 años atrás. Entonces, lo que les digo es, venimos de una escena en la que no estuvimos, sexualidad, vamos hacia otra escena en la que no estaremos, muerte. Sexualidad y muerte son fundamentalmente dos dimensiones que nos agujerean, porque de eso nada sabemos. ¿Por qué les digo esto? Podríamos hablar de sexualidad acá. He hablado acá en Sinaloa sobre el tema. Me acuerdo una vez que fui a una preparatoria, chicos de entre 15 y 18 años, ¿y de qué fui a hablar con los chicos? De su carrera, de lo que iban a estudiar después. No, les dije, miren,
vamos a hablar de dos cosas que a ustedes ahora teniendo 15, 16, 17 años les interesa mucho, que es el amor y la calentura. ¿Qué otra cosa puede interesar a esa edad? ¿Qué otra cosa puede interpelar? La calentura. ¿Por qué la calentura? ¿Por qué la calentura? ¿Por qué lo digo así? Porque la calentura tiene este carácter también irruptivo, de algo que no controlamos. Algo nos gusta, nos cautiva, nos captura y hasta cierto punto no sabemos por qué, pero nos invade y nos envuelve. Yo iba a mostrarles unas imágenes, finalmente no es posible, porque miren qué casualidad, hoy vamos a hablar de infancias y adolescencias en riesgo y hoy la doctora, cuando venimos para acá, me contó una situación en la cual estuvo implicada la infancia en riesgo, acá en la universidad. Se perdió una niña. Ustedes habrán enterado quizás. Qué desesperación, qué susto, qué miedo. Acá la doctora me contó el mal rato que pasaron. Y me comentó también, en una situación tan desesperante como la pérdida de alguien, podríamos preguntar acá alguien se perdió de chiquito, de chiquita, que levante la mano, si alguien se perdió. Ah, unos cuantos, ¿eh? Ah, bueno. Mire usted, doctora, tenemos acá gente que pueda aportar su experiencia como criaturas perdidas. Bueno, les digo, qué interesante que justamente la doctora me comentó esta situación y lo importante que fue que hubiera gente que se pusiera al frente de esa situación desesperante y que mantuviera la calma. Y afortunadamente la criatura apareció. Ahora, ¿por qué nos desesperamos si una criatura se pierde? Ahí está la infancia en riesgo. ¿Saben por qué? Porque en nuestra especie humana pasa algo extraordinario, que lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta de lo excepcional que es. ¿Qué edad tenía la niña, doctora? 12. 12 años. 12 años. 12 años. ¿Lograban el sonido allí? ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, ahora vamos a... Genial, porque les va a encantar unos videitos que les quiero pasar, sobre todo uno que viene a cuento de la infancia. ¿Por qué nos preocupamos? Fíjense, y les decía, hay algo extraordinario en nuestra especie humana. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una criatura se cuide a sí misma? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un niño, una niña, se valgan y se abastezcan por sí mismos? ¿Cuánto tiempo tiene? Muchísimo tiempo. Si ustedes, después les voy a mostrar, si viene con sonido les voy a mostrar esto, porque es muy interesante. Falta el sonido, que sería lo que pone un aporte. Bueno, les decía, es rarísimo. Quien ha estado en el contexto rural, yo lo he estado y me consta que la doctora también en su infancia, hemos estado en contacto con animales, ¿no, doctora? Desde chiquito. Y hemos visto cómo los animales nacen e inmediatamente se las arreglan. ¿Cuánto tiempo pasa? Inmediatamente. Qué interesante, porque yo les hablé de saber, y ¿saben qué? Los animales tienen un saber más adecuado que nosotros. Sin ninguna duda, mucho más adaptado al medio que el nuestro. Nuestro saber es un saber inadecuado e inadaptado para la supervivencia. ¿Por qué? Porque necesitamos de asistencia de la familia durante un tiempo extraordinariamente largo. Es rarísimo eso. Pero ocurre algo más raro, que así como necesitamos asistencia tanto tiempo, de repente nos encontramos con que hay
nenitos, nenitas, chiquititos, chiquititas, que ya empiezan a hablar de una manera compleja, utilizando construcciones gramaticales complejísimas, pero este enano y esta enana no se pueden bastar a sí mismos, sin embargo salen con frases que parece que tuvieran 30 años. Hay una paradoja ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos informa esto? Que, aparte del ruido, es que para nuestra supervivencia requerimos de una asistencia sostenida, dedicada y especial desde que nacemos durante mucho tiempo. Y esa asistencia es necesaria porque nacemos en riesgo. Ya el riesgo está desde el inicio en la infancia. Nacemos vulnerables, absolutamente desamparados y frágiles. Y los que estamos acá, porque estamos acá, evidentemente hemos tenido la fortuna de que fuimos recibidos en el mundo por una familia que justamente decidió, a veces ocurre que no, ojo que cuando nace una criatura hay padres que salen como pollitos en fuga, salen disparando. Nada que reprochar, porque efectivamente la llegada de una criatura al mundo es una situación realmente extraordinaria y que les podría decir, casi traumática les podría decir. Está el amor, por supuesto, está la felicidad desde ya, pero como decía el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, tener un hijo o una hija es una felicidad infinita, pero también el comienzo de preocupaciones sin fin, las dos cosas. Entonces, tenemos esta situación nuestra de desamparo absoluto, ahí ya está el riesgo, de entrada. Y ese riesgo que requiere un abrigo, una contención, un alojamiento. Ahora, esa contención y ese alojamiento, ¿es cualquiera? No. Y acá les voy a contar algo que es bastante particular también. Les voy a contar una anécdota, una entre varias que les voy a contar hoy. Hace unos años una colega de Colombia me comenta que va a Guatemala a visitar, enviada por el organismo al cual pertenece, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una institución oficial del Estado colombiano, del país Colombia, que se dedica al resguardo de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. La mandan a esta colega a Guatemala a hacer como una visita a instituciones. Y va a parar a un orfanato, a visitar un orfanato. ¿Saben lo que es un orfanato? Es un lugar que aloja a criaturas que han sido abandonadas. Y me comenta de primera mano, pues fue una visita que yo hice a Colombia, entonces me comenta esta anécdota, que entra a una sala como si fuera esta y se encuentra con no menos de 100 cunas con bebés abandonados. Imaginen la escena. Impactante. Pero no solo eso, lo que le llama la atención sobre todo no es la imagen de las cunas de los bebés abandonados. Y de hecho fíjense que el año pasado estaba fijándome en las estadísticas de Guatemala y hay una estadística altísima de violación de niñas. Ese dato, estadística arrasadora de situaciones de abuso y violación de jóvenes, de niñas menores, ese dato lo ligué con esta anécdota, ¿no? Con niños, con bebés abandonados. ¿Qué es lo que le llama la atención a esta colega, además de la imagen impactante? Porque imagínense, una factoría, una fábrica de bebés. Le llama la atención el silencio. Silencio en la sala. Y ahí, y como ella es psicóloga, y yo también, y hemos estudiado respecto a los cuadros de la primera infancia, rápidamente estuvimos de acuerdo en que lo que estaría ocurriendo en esa sala
es algo que se llama marasmo u hospitalismo. ¿Saben qué es? Es lo siguiente: una criatura entra en la institución. La institución tiene un protocolo, lo alimenta, lo hidrata, lo protege de los estímulos peligrosos, pero nadie lo levanta, quizás. Por ahí le da mamadera, ¿sí? No hay nadie que se dedique particularmente a cada uno de los 100 bebés que están ahí, porque es imposible. La institución tiene un protocolo y seguramente hay gente que está dedicada a su labor. Si ustedes o yo fuéramos a esa institución, seguramente estaríamos trabajando ahí con lo mejor nuestro, pero no podríamos dedicarnos a cada una de las criaturas de la manera que se requiere. Entonces, ¿qué pasa? Aun cuando un bebé sea alimentado, sea hidratado, se lo cuide de estímulos peligrosos, si no hay una dedicación singular y particular de alguien que levanta a la criatura, le dedica una mirada y una voz, la criatura se muere. Se muere. O sea, fíjense qué otra particularidad de nuestra especie humana. ¿Qué es lo que nos hace sobrevivir? No solamente la comida. Somos sociales, acá dice la maestra. Efectivamente, el enlace social nos permite, y si no está ese lazo social, nos morimos. Por eso ahora les digo a ustedes, futuros y futuras trabajadores sociales, un mensaje para ustedes cuando se gradúen y ojalá que luego puedan hacer una dedicación profesional. Tengan en cuenta esto, que ustedes van a atender comunidades, ¿no? Acá las maestras no me van a dejar engañar, van a atender comunidades vulneradas, con problemáticas complejas, violencia, abuso sexual infantil, situaciones de fragilidad, y ustedes van a ir allí. Entonces, yo estaría contento si de esta charla que tenemos hoy, ustedes se quedan con la idea de la importancia fundamental que tiene la mirada y la voz cuando ustedes asistan. Van a ir con un protocolo que le enseñaron en la universidad, por supuesto, y enhorabuena por eso, porque ustedes no van a ir desamparados o desamparadas, van a tener un saber, un protocolo que aplicar. Pero no se olviden de esto, van a tomar contacto con gente que, estando en una situación de desamparo, de vulneración, ¿qué van a necesitar? Que la miren y que la escuchen. Les cuento una anécdota acá de México, que está vinculado con un argentino que falleció. Había un cantautor llamado Facundo Cabral. Quizás acá los mayores podrán conocerlo, lo han escuchado. Facundo Cabral le gustaba contar anécdotas. Entonces cuenta que una vez estaba por la calle de la Ciudad de México y había un señor tirado en la calle pidiendo limón. Entonces pasa y el señor le dice a Facundo Cabral: ¿no me daría algo para comer? Y Facundo Cabral, como era sensible, se da vuelta, mete la mano en el bolsillo y le da un dinero. Cuando se está retirando, el señor le dice: ¿me va a dejar comiendo solo? ¿Me va a dejar comiendo solo? ¿Qué hizo Facundo Cabral? Dio la vuelta y lo acompañó el señor a comer. ¿Qué es lo que cuenta Cabral que pasó con el señor? El señor casi no comió. Habló, doctora, habló. Se olvidó del hambre, porque hay un hambre mucho más fundamental, y es que nos escuchen, que nos reconozcan, que nos miren. Por eso les paso este mensaje a futuros y futuras trabajadores sociales.